estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios le bendiga, muy buen día con cada uno de ustedes. Es un placer estar nuevamente este día listos para poder leer la palabra de Dios. Es un placer pertenecer a esta comunidad que va creciendo día tras día. Una comunidad que se ha propuesto oír la palabra de Dios, escucharla, reflexionar en ella y sobre todo aplicarla a su diario vivir. Porque de eso se trata la palabra de Dios. De oírla y luego vivirla, ser oidores y luego hacedores. Amén. Un saludo para todos aquellos que nos escriben enviándonos sus saludos desde los diferentes países donde siguen este canal, donde oyen las reflexiones diarias. Muchas gracias por su constancia, por su perseverancia, y que nuestro poderoso Dios pueda recompensar esta necesidad, esta hambre por su palabra que usted tiene, ¿no? Ahora sí, vamos a leer la palabra de Dios que tenemos para el día de hoy en el primer libro de Samuel, del profeta Samuel, y estamos en el capítulo 15 y vamos a continuar la historia en el versículo 25. Estamos leyendo la historia de Saúl desde que fue solicitado para poder ser el primer rey de Israel hasta este momento donde ya Saúl viene cometiendo una serie de equivocaciones en su posición como gobernante de la nación de Israel. Pero antes oremos para poder leer la palabra de Dios. Amado Señor, gracias por tu gracia y misericordia. Ayúdanos en este tiempo a poder entender tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a reflexionar en ella, pero sobre todo a aplicarla a nuestra vida diaria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Verso 24 dice: Entonces Saúl le confesó a Samuel: Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: No volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo, rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: Tráiganme al rey Agag. Agag, lleno de esperanza, porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: Como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Rama, y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Muy bien, amados hermanos, como dijimos, estamos revisando la cronología de la historia
del rey Saúl, de cómo fue seleccionado, cómo fue llamado para ser el gobernante, el primer gobernante, a exigencia del pueblo de Israel. Fue seleccionado, fue ungido, fue levantado e instituido como rey de Israel. A simple vista, en los primeros versos acerca de la historia de Saúl, vemos que Saúl cuenta con los requisitos que Dios había previsto, que Dios había visto en el corazón de Saúl. Encontramos a un Saúl tímido, obediente, a un Saúl entre dubitativo y dispuesto a obedecer a Dios y a su profeta. Evidentemente esto con los años cambió, porque en esta historia, en el enfrentamiento con los filisteos en primer lugar y luego con los amalecitas, Saúl deja entrever que su corazón ya no es el mismo que el que tenía o con el que se presentó delante del profeta cuando buscaba las asnas, sino que ya es un Saúl autosuficiente, es orgulloso, soberbio, y son estas características las que lo aconsejan a pasar por alto en realidad a quién le debía su lealtad. Recordemos que cuando David fue ungido, el simbolismo de esto es que David era ungido para poder ser sirviente de Dios, un siervo incondicional de Dios que tenía que estar sujeto a obediencia a él y a cumplir las órdenes que Dios le daba. Cuando vimos que en la primera ocasión ofreció holocaustos, actuando como dijo el profeta Samuel, actuando locamente y tomándose atribuciones que no le pertenecían. Y luego en este momento, cuando después de que Dios manda a través del profeta a exterminar a todos los de Amalek, todos los amalecitas, tampoco hace caso, sino que se deja llevar por la presión, nuevamente por la presión externa de su ejército, del pueblo, del grupo, y desobedece nuevamente y hace como a él le parezca. Este es el corazón que el poder, el orgullo, la autosuficiencia han cultivado y que ahora están dando sus frutos. Y es por esta razón que Samuel, en respuesta al acto de desobediencia que Saúl evidencia, es que declara y le dice: el Señor ya se ha apartado de ti y ha escogido a otro. Incluso el texto nos dice en la Nueva Traducción Viviente que ha escogido a otro mejor que tú. Eso es lo que dice el texto. Amados hermanos, la vida de Saúl no es para nada nueva en la experiencia de alguien que está delante de su experiencia y de su servicio al Señor. Verán, cuando Dios llama, Dios equipa, Dios selecciona y Dios pone a disposición de nosotros para poder caminar delante de sus caminos, para caminar en sus caminos, y Él va delante de nosotros. De esa manera Dios pelea las batallas que nosotros tenemos, Dios nos ayuda a vencer los obstáculos que hay delante de nosotros. No obstante, si no entendemos bien cuál es nuestra posición, dónde está nuestra lealtad, hacia dónde debe de permanecer nuestro corazón, es que la soberbia, la autosuficiencia y ese exceso de confianza pueden aconsejar mal a nuestro corazón y pensar que es bajo nuestras propias habilidades, cualidades o bajo nuestro propio poder es que logramos salir adelante. Y no es así. Incluso Dios dice en su texto que lo que comemos y lo que producimos es gracias a la fuerza que Él nos da. Así que atribuir que nosotros hemos logrado algo por nuestros propios medios es una necedad. Amén. Esto le pasó a Saúl y también estamos nosotros expuestos a que pase con nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Lo que el profeta le dijo, versículos antes al rey, a Saúl, le dijo: ¿de qué se gloría? ¿De qué se satisface más Dios? ¿De las ofrendas? ¿De los holocaustos? No. De lo que más disfruta Dios es de que su siervo le obedezca, es de que sus hijos le obedezcan. ¿Acaso no le pasa lo mismo a los padres con sus hijos? ¿Acaso no se siente bien un padre cuando su hijo obedece tan diligentemente? Lo mismo Dios con nosotros. ¿Acaso Dios no se complace cuando actuamos tan leal
tan dedicada y tan obedientemente a su palabra? La Biblia dice que Dios va a honrar a aquellos que lo honran. ¿Y qué honraremos nosotros? Su palabra, sus mandatos, amados hermanos. Eso es lo que hizo Jesús. Ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Ese es el ejemplo que vamos a encontrar en muchos hombres de la Biblia y que nosotros debemos de tener en cuenta. Lamentablemente, Saúl va a seguir en un descenso moral, porque el texto nos va a seguir contando cómo va a ir en una constante degradación hasta el punto de poder tener alucinaciones, ataques espirituales que lo van a perturbar y que va a tener que recurrir al hombre que va a sustituirlo, en este caso a David, para tocar y para que el Espíritu de Dios pueda apaciguar esta alma intranquila e impaciente que ha sembrado y que está cosechando Saúl. Otro dato importante más que debemos de conocer: el pueblo de los amalecitas tiene una participación resaltante dentro del desarrollo del pueblo de Israel, ya que desde el tiempo de Moisés ellos vienen oponiéndose al paso, al cumplimiento del propósito o al crecimiento del pueblo de Israel, porque en los tiempos de Moisés hacían también un obstáculo para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Se enfrentaron con Josué en una batalla camino a tierra prometida. Ahora se enfrentaron con Saúl. No prevalecieron, pero sobrevivieron, porque Saúl decidió desobedecer. Y más adelante también lo vamos a encontrar, si seguimos la historia. Vamos a encontrar que un grupo de los amalecitas secuestra a la familia de David, esposa e hijos. Así que, amados hermanos, la instrucción de Dios no fue al azar. Dios tiene un plan y un propósito para su pueblo, para cada pueblo, para cada persona. Nuestro deber, y repito, y como dijo el profeta, nuestro deber es entender que Dios se place más cuando nosotros obedecemos sus instrucciones y la cumplimos. Amén. Samuel, al final del párrafo, cuando ya leemos los últimos versos, manda a llamar al rey Agag y delante del pueblo, delante del rey, lo ejecuta. Esto para dar cierre a la instrucción que había dado Dios a Saúl y que éste había desobedecido. Muy bien, amados hermanos, yo le invito a que usted no pueda perderse los devocionales diarios. Estas historias que encierran grandes enseñanzas están para nosotros para poder leerlas, reflexionar en ellas y sobre todo entender cuál es el mensaje que encierra este gran propósito que Dios tiene escrito dentro de su palabra. Amén. Así que vamos a agradecer a Dios por este fragmento, por esta porción, y vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque tu deseo es que nosotros conozcamos, Señor Dios mío, tu corazón, conozcamos tus caminos y tu voluntad. Señor, tú te places mucho en la obediencia de tus siervos, de tus hijos, de aquellos que te siguen y te sirven. Ayúdanos a cultivar un corazón obediente, a entender que nada, Señor, puede doblegar, Dios mío, este principio de obediencia hacia ti, este principio de lealtad y de fidelidad. Ayúdanos en estos momentos en la que también esta fidelidad es puesta a prueba, Señor, para no fallarte, para no equivocarnos, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, a poder seguir hacia adelante. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le animo, amado hermano, que usted pueda hacerse parte de esta comunidad que está creciendo cada vez más y más, para que usted pueda hacer junto con nosotros estas lecturas de las reflexiones que hay en la palabra de Dios. ¿Basados en qué? En el devocional diario Mi Tiempo con Dios. Así que un abrazo muy fuerte para ustedes, y aquellos que nos dejan sus saludos en los comentarios también los leemos diariamente y les damos las gracias por eso. Dios bendiga su casa, su familia y su congregación. Conmigo será hasta otra oportunidad.
No se olvide, por favor, suscríbase si aún no está suscrito y coméntenos también cómo Dios le ha hablado el día de hoy. Y sobre todo, por favor, comparta, habla de Dios, habla de Cristo a donde usted vaya. Eso es lo principal, es lo más importante que nosotros le pedimos aquí. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones. Estar contigo